el futuro ministro o ministra de Energía y Minas no solamente tiene que resolver el problema de la pequeña minería y minería artesanal, que es gravísimo, tiene otros temas de la mayor importancia, como por ejemplo hacerle un seguimiento cercano, una supervisión, una vigilancia cercana a todos los actos que actualmente se están haciendo en Petroperú para evitar lo que tú acabas de mencionar hace unos minutos atrás, y ver que esta empresa realmente transcurra por los caminos y por las decisiones correctas. Quisieron subir a 20 y después se las quisieron subir a 30 y los mineros dijeron no, vamos a pagar eso, y el titular trajo a otro grupo de mineros que sí estaban dispuestos supuestamente Renacer, a pagar. ¿cómo se llama? Exactamente, Renace Calpa, Calpa Renace, Calpa. Renace Calpa. Sí. Y se enfrentaron. Provocó un enfrentamiento. Eso lo sabemos, es público, está investigado, está publicado y está dicho. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Ya tenemos un antecedente gravísimo. Jorge Luis, es decir, acá voy a recurrir nuevamente a Polo Monzón, porque la verdad, te soy sincero, nos ayudó a ordenar. O sea, yo creo que él y tú están ayudando a ordenar esta discusión. ¿Y por qué? Porque saben, pues, esa es la diferencia. Es decir, hay que preguntar a la gente que sabe. Entonces él decía, es indispensable hacer un censo, porque no sabemos, no tenemos la información. Entonces tú decías, hay la dificultad del INE. Yo le pregunté a Polo, me dijo, hay que traer gente de afuera para que nos ayude a hacer esto. Gente que además sabe cómo hacerlo, porque además requieres tecnología, requieres drones, requieres información satelital, tienes que marcar exactamente las coordenadas, es decir, necesitas mucha información que, por ejemplo, el INEI no te va a poder proporcionar con los recursos que tiene, ¿no? Pero como fuera, ese censo hay que hacerlo, pero lo otro es esto que tú dices, hay que crear un marco en el cual, digamos, hay como 3 sectores, ¿no es cierto? Unos que están operando en zonas donde no deberían operar, esos se pueden reubicar, ¿no es cierto? Pero no deberían estar en las zonas. Son ilegales. Claro, pues, por eso, si quieren seguir haciendo minería, tienen que hacerlo en otro lugar, no ahí. Tienen que salir inmediatamente. Y serán reubicados, ya veremos. Pero ya están cometiendo un delito. Eso está y ya claro. Tienen una deuda eso con la sociedad. Entonces, eso es un tema muy delicado. Sobre ese punto, ni siquiera debería haber discusión. Eso debe ser un principio. El segundo tema son los que operan en lugares que no están concesionados. Entonces, eso es... No sé cuántos son, porque no hay un censo, pero eso es fácil de resolver, ¿no es cierto? Porque no hay un conflicto con el titular. El gran problema es donde hay una concesión, es decir, ponte, Poderosa, tiene 114.000 hectáreas concesionadas y tiene reinfos en esa área. Tiene que ponerse de acuerdo con ellos. Así es. Mira, ¿no? La ley actualmente, las normas actuales permiten que un minero a pequeña escala o artesanal ponga un reinfo en una concesión de un tercero y empiece un proceso de formalización y de diálogo con el concesionario para llegar a un contrato de explotación, pero fuera del área autorizada para operaciones mineras. Cuidado, si la concesión es esta mesa y en la parte blanca de tu mesa es el área autorizada para actividades mineras a la empresa, al titular, ahí no puedes poner un reinfo. Lo puedes poner aquí, donde no es un área dentro del área concesionada, pero que no está siendo explotada por el titular. Efectivamente, eso tiene que quedar bien claro. Sí puedo poner un reinfo en una titularidad de un tercero, siempre y cuando esté dentro del denuncio, pero fuera del área autorizada. Ese es un tema importante. Ese es un tema que hay que revisar. Yo no sé si voy a ser infidente, Ronnie, discúlpame, Ronnie Jurado. Es un hombre que sabe el tema, fue presidente, cuando fue congresista, fue presidente de la Comisión de Energía y Minas. A Ronnie lo han llamado. Y una vez más se repite el problema. Es una persona calificada, ¿no es cierto? Aparte que es una persona decente, lo cual es bastante en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, él teóricamente le han propuesto ser ministro de Energía, pero ahí empieza la discusión. ¿Quién pone a los viceministros? Es decir, si yo voy a ser ministro, tú vas a ser ministro, tendrías que tener el derecho a formar tu equipo para hacer... No, pues, eso... Sin duda. Ya, el primer problema es que te va a sacar a mucha gente que está calificada, pero que
no va a entrar a poner simplemente la cara, ¿no es cierto?, sino a tomar decisiones y a resolver problemas. Y quiere estar con su equipo. Y el segundo conflicto inevitable en este ministerio es Petroperú. Es decir, tú no vas a ser ministro de Energía y Minas y cuando tengas que tomar una decisión sobre Petroperú, no sé cómo vas a hacer para hablar con Nicanor, que está prófugo, tendrás que hablar con su abogado, porque él es el que tomaba las decisiones. No puede ser. El ministro es el que tiene que tomar las decisiones, si no, ¿para qué está pintado? Ese es un Ahora, ¿cómo se va a arreglar Petroperú? Para terminar. Es un buen punto, Nicolás. El futuro ministro o ministra de Energía y Minas no solamente tiene que resolver el problema de la pequeña minería y minería artesanal, que es gravísimo, tiene otros temas de la mayor importancia, como por ejemplo hacerle un seguimiento cercano, una supervisión, una vigilancia cercana a todos los actos que actualmente se están haciendo en Petroperú para evitar lo que tú acabas de mencionar hace unos minutos atrás, y ver que esta empresa realmente transcurra por los caminos y por las decisiones correctas. Ese es un punto fundamental. La masificación del gas es otro punto fundamental. La promoción de las energías renovables es otro punto crítico y fundamental. Son grandes temas que esa ley ya tiene que salir. Y ya está. Estamos tarde. Está en lista de espera para entrar al pleno. Yo no sé qué esperan. Así es. Entonces tienes Petroperú, la masificación del gas, porque en Lima tenemos un gas barato y todos estamos contentos, pero se tiene que democratizar. Se tiene que democratizar los beneficios de un gas barato. A todo el país, a las 7 regiones y más. Y por otro lado tenemos que promover las renovables, tenemos que resolver el tema de la potencia firme de la energía solar, porque tiene que ingresar al mercado. La información que he estado buscando es impresionante, la radiación solar en el Perú. Así es. Por un lado puedes considerarlo una desgracia desde el punto de vista del cáncer a la piel, pero somos una potencia en producción de energía solar. Por la radiación que recibimos, por el lugar donde estamos, cerca al Ecuador. Fantástico, realmente. Pero bueno, tenemos que terminar por hoy, Jorge Luis. Un gusto. Qué lástima. Hablar contigo. Sí, pues podríamos quedarnos acá. Ahora pues, mi productora me acuchilla porque tenemos un país agitado. Muchas gracias por estar con nosotros. Nicolás, a tus órdenes. Muy gentil. Y vamos, en realidad hay que tener claro que la prórroga de la vigencia del Reinfo no resuelve el problema, calma las aguas, apaga el incendio, pero tiene que servir este espacio para resolver el problema. Para resolver, y a eso es a lo que hay que abocarse en este momento. Permíteme 10 segundos. Tenemos que retomar el diálogo nacional, tenemos que cuidar la paz en las carreteras, en la ciudad y en todo el país. Y tenemos que, sin lugar a dudas, impulsar la minería en todos sus estratos, pero responsable y sostenible. Y yo quiero decir